15 grados en la temperatura en estos momentos en Capital y ya recibimos con mucho gusto al presidente del CODICEN, Robert Silva, en un contexto bien diferente. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muchos temas para hablar. En educación, que ha sido uno de los temas, aparte del COVID, tema sanitario, lo que tiene que ver con las clases y el impacto que eso tiene no solo en los chicos, sino en las familias, que es muy importante. Empieza una nueva etapa a partir del lunes, pero antes te quiero preguntar un panorama general. ¿Qué lectura haces de lo que de la incorporación progresiva que se ha dado hasta ahora, bueno, sobre todo en temas en escuelas rurales y ahora, bueno, que se ha avanzado en áreas urbanas, ¿no? Muy buena. Nosotros comenzamos el 22 de abril con 550 y pico, 560 escuelas, en un momento complejo, difícil. Fue una decisión no fácil, pero contamos con la colaboración, el apoyo, el compromiso de las comunidades educativas. Siempre lo reconozco y lo reconoceré. Es muy fácil tomar decisiones, no es fácil, pero no es fácil tomar decisiones en escritorios y que luego las mismas se lleven adelante en las comunidades, en los lugares, en los territorios. Y nosotros contamos con ese apoyo y hoy llegamos, me acaban de informar hoy, hace un rato, a 1.131 escuelas rurales abiertas. Y la semana que viene estaremos comenzando con la apertura de la primera tanda de escuelas rurales, 5 días, 5 horas y con los comedores funcionando. Claro, porque ahora los comedores no están funcionando en ninguna escuela, que eso ha sido todo un tema, ¿no? Sí, sí. Que de alguna manera mostró algunas diferencias, y ya que me lo planteaste, lo iba a preguntarte más adelante, entre el ministro de Educación, que dijo que iba a haber como recortes, readecuación, llámelo como usted como quiera, en la parte de comedores escolares o de alimentación escolar, y bueno, desde el CODICEN, en el caso de tu persona, dice, bueno, no va a haber recortes en ese sentido. No, a ver, ¿Cuál es la verdad? El ministro, creo, yo lo hablé personalmente con el ministro, el medio de prensa tituló una cosa que el ministro no dijo y que no tiene ninguna intención de hacer. Lo que sí es lo que vamos a hacer y lo que hay que hacer en la vida en general, que es revisar procesos, acciones que se llevan adelante para tratar de mejorar y optimizar. Eso es lo que nosotros no solo vamos a hacer en el programa de alimentación escolar, sino que vamos a hacer en la ANEP en general. La sociedad uruguaya invierte por año en el entorno de 1.700 millones de dólares en la educación del Uruguay. Y nosotros tenemos una obligación ética, moral y una obligación gubernamental de asegurarle a la gente la mejor utilización de esos recursos públicos. Y es lo que vamos a hacer. Esto quiere decir, y yo lo he dicho y lo digo acá, que vamos a retirar comida, alimentación escolar, que algún niño se va a quedar sin alimentación escolar. Señores, iríamos contra las mejores tradiciones del sistema escolar uruguayo. Cumple 100 años la alimentación escolar en las escuelas. O sea que nosotros aquí lo que venimos a decir es, hoy por hoy tenemos una realidad, tú sabes que estamos llegando a 67.000 escolares alimentándose y con los rurales andamos por ahí en 70.000, 63 y algo más 7.000 rurales y bueno, ese servicio que es terciarizado, claro, que es bandeja, porque lo que se nos aconsejó en un primer momento es que los comedores escolares no funcionen, que la elaboración de comida no se llevara adelante. Entonces nosotros ahora por eso pedimos autorización al Ministerio, porque el volver a las 5 horas en el medio rural implica que nosotros tenemos que tener los comedores funcionando. Claro, ahí se va a manejar el sistema de bandejas y va a pasar a los comedores, claro, que es como una comida más casera, claro, hecha por las propias funcionarias. Claro, nosotros tenemos cocineras, tenemos auxiliares en los comedores escolares y eso nos permite atender la realidad del propio medio, a que se corta la jornada educativa y creo que en el medio rural va a ser una muy buena noticia porque nos decían los inspectores, nos decían los directores que la jornada solo de 3 horas en el marco del trabajo rural dificultaba mucho que muchas familias tuvieran que cortar su trabajo, que comienza bastante antes de las 9 o las 10 de la mañana. Te vas más en viaje que lo que estás en la escuela. Exacto, muchos están varias leguas y tienen que... Y hay mucha diferencia de dinero entre el costo de las bandejas, que debe ser seguramente más caro que hacer la comida. Mucha diferencia. ¿Se ha calculado en las escuelas? Sí, tenemos una cifra, el promedio que estamos pagando son 140 pesos y varía según por bandeja. Promedio, y nosotros tenemos un promedio bastante inferior a la mitad de eso por brindar la partida a las escuelas. Entonces eso, como son muchos más los que comen, nosotros tenemos recursos
para poder, en definitiva, atender este servicio. Claro. Pero bueno, creo que es una cosa que en la medida que vayamos avanzando vamos a ir volviendo a los comedores tradicionales. Bien, el lunes se empieza una nueva fase, se incorporan, ¿cuántos chiquilines más se espera? Bueno, tenemos una incorporación en el entorno de 250.000. Nosotros habíamos estado en... Ya escuelas urbanas. Sí, es todo el interior, menos el área metropolitana definida. Se incorporan las escuelas urbanas, todas. ¿Te acordás que nosotros habíamos tenido un criterio un poco que es el definido, sugerido por quienes saben? Nosotros en esto siempre fuimos claros. Nosotros tenemos responsabilidad gubernamental en la educación, pero acá hay un tema sanitario y de salud. Entonces siempre actuamos en el marco del Poder Ejecutivo con el SINAE, del Ministerio de Salud Pública, y por suerte ese gran respaldo que como país hemos podido construir, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, que elaboró un documento muy bueno sobre el reinicio presencial de clases. Gran prueba de fuego va a ser. Sí, ¿no? sí. Va a ser gran prueba de Sobre fuego. todo para los pero más chicos. Sí, pero nosotros, mirá, yo quiero decir una cosa. Ese mismo reconocimiento a los docentes y a los funcionarios lo extiendo a las familias porque son clave en este proceso de reincorporación en donde nosotros tenemos que, para tener éxito, respetar todas y cada una de las medidas sanitarias. Nosotros hemos repartido kits de productos de cuidado personal para nuestros funcionarios y para las comunidades. Que las escuelas dijeron que eran pocas, ¿no? No, a ver, las escuelas en general, últimamente, porque lo que pasa es que las escuelas empezaron, sobre todo hubo una movida acá en Montevideo, cuando en la semana del 1 de junio, pero las escuelas en Montevideo, las aprenderlas de tiempo completo, comienzan este lunes. Entonces nosotros teníamos 2 semanas para distribuir y tuvimos que comprar y tuvimos que realizar licitaciones y compras directas para atender estas primeras semanas, y lo que llegó a las escuelas quiero decir que lo vamos a reforzar para el comienzo grueso en Montevideo, que es el 29. Bien. Quiere decir esto, y yo siempre lo digo, porque a veces cuando uno dice estas cosas parece que decir, problema cero, está todo solucionado, somos todos crack. No, vamos a tener problemas, hemos tenido y vamos a tener. Lo bueno de esto es mancomunar esfuerzos, docente, funcionario, familia, con un norte claro, Pilar, que te decía, que es cuidarnos. Si tú te cuidas y yo me cuido, nos cuidamos todos. Si mantenemos este distanciamiento que tenemos que tener, si usamos el tapaboca como lo tenemos que usar, si en definitiva llevamos adelante las medidas de precaución y de prevención, vamos a ganar todo. Y este regreso, que es paulatino, no universal, no gradual... Voluntario. Voluntario. Voluntario, no obligatorio. Claro. Obligatorio. Y eso es una cosa ¿Se sabe que... cuántos chicos están yendo? Nosotros hemos tenido en el entorno, el máximo que me han informado sobre asistencia es un 56%. En realidad creo que nosotros vamos a mejorar esa asistencia en el medio rural, ahora que vamos a ir a los 5 días, claro, las 5 horas. Y paulatinamente creo que para mejorar la asistencia hay una cuestión que es clave, la confianza. La confianza se genera a través del diálogo de la familia con el centro educativo, con su comunidad. Nosotros hemos dado muchísima autonomía a las escuelas, a los liceos, a las UTU, porque no es fácil organizar esto. No es fácil. Ni todas las escuelas tienen los mismos edificios y tal. Y las mismas realidades. Claro. Entonces nosotros no podemos seguir con la lógica muy tradicional y muy aferrada a nuestro sistema, desde que al nivel central bajamos directivas que hay que cumplir a rajatabla. Bien, yo quiero algunas preguntas puntuales para respuestas cortas, porque quiero preguntar de otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a definir el retorno a clases en cuanto a la currícula, el contenido? Digo, ¿desde dónde se va a partir? Porque no todos han seguido las clases de la misma manera, por Zoom o por donde sea. Y después, ¿cómo van a evaluar a los alumnos? ¿No? Porque muchos, por lo menos en el sistema privado, han tenido devolución de los profesores, no notas. Están preocupados los estudiantes por, van a haber parciales, no van a haber parciales, van a haber pruebas. Es decir, ¿eso cómo se va a manejar para que no sea ni un año perdido, pero tampoco que esto sirva, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una realidad muy dispar. Hemos analizado las cifras de conectividad y de vinculación y hay muchas cuestiones a mejorar y a atender. Entonces, por eso, nosotros lo primero que pedimos fue la posibilidad de que volvieran los docentes para iniciar un sistema de tutoría. Hoy, por ejemplo, si las comunidades de Montevideo se organizan, me consta que en muchas está pasando, sobre todo en primaria,
Hoy pueden estar los docentes convocando a los estudiantes y tener a partir de la semana que viene, por ejemplo, un sistema de tutorías. Perfectamente los docentes de Montevideo pueden comenzar a convocar a todos los estudiantes que tienen, y porque los podemos identificar, los centros saben quiénes han estado conectados y quiénes no, pueden convocarlo y están habilitados a hacer para hacer un sistema de tutoría. También dijimos el establecimiento de objetivos curriculares. ¿Esto qué es? Priorizar los contenidos a desarrollar en el marco de los ya desarrollados, que serán distintos según la realidad de cada grado y de cada disciplina, y sobre todo en función de aquellos que se entiende imprescindible, aquellos aprendizajes que se entiende imprescindible se alcancen este año. Y no es que todos pasen, que esa es una pregunta que hacen los estudiantes. A ver, yo creo que nosotros acá tenemos que tener una premisa fundamental. El Uruguay tiene una característica que es un sistema educativo altamente inequitativo. Esta inequidad de origen, es decir, que de donde yo provengo condiciona mi éxito o mi fracaso educativo, nosotros no la podemos ver agravada responsabilizando y cargando en la mochila de nuestros estudiantes y de sus familias que tienen condiciones desventajosas de ingreso, de inicio, esta situación de pandemia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como sistema educativo, como docentes, optimizar y profesionalizar las estrategias de acción para atender esas diferencias y sobre todo para mirar este año en continuidad con el próximo y que la evaluación y la acreditación del mismo quizás esté unida el 20 con el 21. Bien, te saco de temas puntuales, ya el lunes va a haber una nueva etapa, el 29 la otra y así va a seguir un poco más, pero bueno, en estos días fuiste al Parlamento para plantear a la Cámara de Diputados lo que tiene que ver con los artículos vinculados a la educación en la Ley de Urgente Consideración, que son cambios que en algunos casos son importantes, ¿no? El miércoles fueron, ¿no? Hay cambios que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los docentes. Hay mayor autonomía en los centros educativos. Que hay una cuestión que me llamó la atención y que lo estuve hablando con algunos integrantes de los distintos sindicatos de la educación, que tiene que ver con que los directores van a poder elegir a los docentes que estén en su centro educativo. Obviamente que yo, si soy directora, voy a elegir a los mejores docentes. Eso no puede llegar a agravar las diferencias entre los centros de ricos y de pobres o con docentes más calificados. ¿Quién va a querer ir a una escuela que quizás el proyecto no sea el mejor o cobremos lo mismo y vayamos a un centro donde haya un contexto mucho más vulnerable? Quien te haya transmitido esa idea ha hecho un razonamiento de elemental para abajo. Bien. Porque no tiene nada que ver. ¿Alguien cree que nosotros, que somos producto de la educación pública, que hemos llegado a este lugar gracias a lo que hemos recibido de una educación pública que le dio la oportunidad a un hijo, una familia de trabajadores del interior del país, va a venir a llegar a hacer esas cosas? Bueno, está en la LUC, no quiere decir que sea tuyo. Pero es que yo podría estar en este cargo, en este gobierno, si un proyecto de ley de urgente consideración pretendiera eso. Quien lo sostiene no nos conoce y no sabe y está sobre cuestiones que no son ciertas. A ver, acá nosotros tenemos que cambiar una cantidad de cuestiones del sistema educativo y tenemos que cambiar una cantidad de cuestiones del funcionamiento del sistema educativo. Y además, acá hay una realidad. Nosotros hemos tanto tiempo hablado de la imperiosa necesidad de desarrollar un conjunto de acciones que profesionalicen a los docentes. Lo hemos venido discutiendo hace tiempo. Hubo convocatorias en diversos ámbitos bipartitos, no hemos logrado avanzar. No responsabilizo ni a los sindicatos ni al gobierno anterior. Yo lo que digo es que nosotros llegamos para hacer esos cambios. Y los cambios pasan por generar una nueva carrera docente, que no solo se base en la antigüedad, pase por darle autonomía y posibilidades de resolución, como la estamos dando ahora, a los centros educativos. Pasa por profesionalizar los equipos de dirección. Y lo vamos a hacer. Y acá lo que nosotros tenemos un foco, como tuvimos en esta reapertura de clases, un fuerte foco
en las poblaciones más vulnerables. Acá va a haber tratamiento diferencial para los que tienen condiciones de origen diferencial. Y eso lo hemos dicho a través de partidas que atiendan a quienes trabajan en contextos desfavorables, a través de posibilidades de asignación de estabilidad a los centros educativos de sus planteles docentes, un conjunto de acciones que estamos de acuerdo en la enorme mayoría y que nos hemos vivido siempre en un estado de asamblea, de deliberación y que no nos hemos concretado en decisiones. Y yo digo una cosa con respecto a esto. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones, creo que al contrario, que se generan un conjunto de posibilidades. Además, esa ley de urgente consideración lo que hace, ¿sabes qué es? Es facultar o darle la posibilidad al Consejo Directivo de la ANEP, como ente autónomo que somos, de incursionar en esa o en otras acciones. Ahora, y ya con esto tenemos que ir cerrando, Sí. que me están diciendo, pero cuando se dice que le van a dar mayor preeminencia al Ministerio de Educación y Cultura, Sí. de alguna manera uno lee que es en detrimento de la autonomía del CODICEN, de la ANEP, para las políticas educativas. No le saca el foco, no quita un poco esa autonomía que también ha sido defendida por años por el Partido Colorado. Totalmente de acuerdo. Yo soy un defensor de la autonomía. Yo si estuviera en un marco en donde nos van a quitar autonomía, no estaría como presidente de CODICEN. Decís que la mayor No hay preeminencia... una sola parte, una sola de la ley de urgente que diga que le da mayor preeminencia al Ministerio mayor de Educación. centralidad. Pero no lo hay. No hay. Lo que dice la ley de urgente consideración otorga lo que todos los partidos políticos tuvieron en su programa de gobierno. Todos, incluido el que hoy es oposición, que es la posibilidad de que el Ministerio de Educación y Cultura realice un plan nacional de educación que trascienda, con vocación de trascender el gobierno. No hubo un partido que no lo tuviera en su programa de gobierno, incluido el que hoy es oposición. Entonces, es lo que nosotros queremos y venimos reclamando. Yo personalmente he reclamado durante años, tiene que haber un plan nacional de educación que nos haga mirar más allá de la coyuntura del partido que gane. ¿Se está trabajando en ello? Ya el gobierno anterior dejó en el marco del Ministerio de Educación y Cultura un plan, un esbozo de plan que tomó varias consideraciones. Yo creo que hay que avanzar hacia eso. Si se aprueba la ley, es lo que la ley dice. Va a haber un plan que se va a hacer en conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura y los entes autónomos de la educación. Robert Silva, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente te vamos a convocar en cualquier momento No, porque esto avanza, ¿no? Siempre es un gusto estar acá. El agradecimiento por la invitación y la invitación a la vez a toda nuestra comunidades educativas, a todas las familias. El lunes tenemos un gran desafío. Comenzamos, como tú dijiste, una enorme cantidad de centros educativos, volvemos a la presencialidad. Yo reitero, miren, para que esto sea exitoso, que es ni más ni menos que el éxito del país, depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Si nos comprometemos y nos ponemos espalda con espalda, vamos a tener éxito. Y si la educación tiene éxito en su vuelta a la presencialidad, el país tiene éxito. Así que bueno, la invitación, y siempre digo, el gracias a todos los que dan lo mejor en el día a día. Robert Silva, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos adelante con el Informe Capital.